Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. El Señor dice así en el nombre de Jesús: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una vez más, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. La teología del Espíritu Santo o la enseñanza del Espíritu Santo es muy amplia. Nos pasaríamos casi toda la vida enseñando acerca del Espíritu Santo, y me atrevo a pensar que tal vez no terminaríamos de escudriñar, de aprender todo lo referente al maravilloso Espíritu Santo. Ahora yo hago una pregunta a la congregación. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es una persona? La tercera persona de la Trinidad. Amén. El Espíritu Santo es una enseñanza, hermano, que realmente le he pedido al Señor que me dé la gracia de hacerlo, de poder hacerlo más constantemente, porque a veces le damos importancia al Padre, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Le damos también tiempo al Hijo, Cristo, y eso está bien, pero no debemos olvidar que el Espíritu Santo también es Dios. Amén. El Espíritu Santo también es Dios, amén. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo, no lo vamos a buscar, pero déjeme decirle que por lo menos una cita que tengo en mente es la de Génesis en el capítulo 1, versículo 2, en donde dice que el Señor, al principio, creo que mejor vamos a ir porque no quiero fallar en lo que voy a decirles, porque es bueno en este momento que estoy trayendo esta enseñanza sencilla pero práctica acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Esto viene en este momento. Génesis 1, versículo 1 y 2. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la Biblia que todo estaba desordenado y vacío. Y vino el Espíritu Santo y vino a ordenar todo. Vino el Espíritu Santo y ordenó todo. Porque tal vez la palabra que encuentro en este momento, el trabajo, por decirlo así, o la creación, la obra de la creación del universo, ahí participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada uno también en diferente momento y en diferente situación, hizo cada uno lo que debía hacer. Pero el Espíritu Santo vino a poner orden de todo lo creado. Ahora, fíjese desde dónde está ya la Biblia hablando del Espíritu Santo. Y tengo que reconocer y pedir perdón al Señor primeramente de que a veces descuidamos el enseñar acerca del Espíritu Santo. Y debemos recordar que el Espíritu Santo empieza la Biblia a hablar de él desde el libro del Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. El Espíritu Santo puso orden a toda la creación. Las estrellas las puso en su lugar, el mar en su lugar, y todo lo creado, el Espíritu Santo lo puso en su lugar. Ahora, antes de conocer a Cristo, escuche bien esto, antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros, que los que estamos aquí, teníamos una vida desordenada y vacía. Teníamos una vida desordenada y vacía. Algunos la tenían bien desordenada. Otros la tenían bien vacía.
aunque trataban de llenarlo con algo, ¿verdad? A veces trataba de llenar con algo, pero eso nunca pudo satisfacer la necesidad de nosotros, porque esa necesidad solamente el Espíritu Santo la puede satisfacer. Amén. Entonces imagínense, Él puso orden en la creación. Ahora, usted como mujer y nosotros los varones somos creación de Dios. ¿Sí o no? Somos creación de Dios. Mentira del diablo eso de la evolución. Eso es pura mentira del diablo. Nosotros somos creación de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra vida y nos convenció de pecado, pasamos a ser de creación a hijos de Dios. Nuestra vida estaba desordenada y estaba vacía. Otra pregunta al corazón de cada uno de ustedes. ¿El Espíritu Santo, creen ustedes o ustedes están seguros de que realmente ya está poniendo la vida suya en orden? ¿Cuántos el Señor le está ordenando la vida? Yo creo que a todos, ¿verdad? En algunos todavía falta un poquito. Otros, ¿verdad? Un poco más, pero de todas maneras el Espíritu Santo está haciendo la obra. Todo depende de usted y de mí. Porque usted y yo, recuerde que tenemos voluntad. Y usted y yo que tenemos voluntad somos los que o nos vamos a rendir completamente al Espíritu Santo o le vamos a poner resistencia. ¿Verdad? Porque una cosa es que nos rindamos completamente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siga trabajando con nosotros. Pero si ponemos resistencia, entonces, hermano, la obra del Espíritu Santo no va a avanzar. Porque hay veces que hay algunos creyentes que dicen, ¿sabes qué, Espíritu Santo? En esto sí, ¿sabes qué? Mejor espérate un momentito. En esta otra área, dice alguno, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Déjame pensarlo. Pero la realidad es que usted y yo debemos rendirnos totalmente al Espíritu Santo. Amén. Ahora, el Espíritu Santo obra en toda persona desde la conversión a Cristo, como ya le mencioné, y en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Espero en Dios que me dé tiempo para compartirles todo lo que traigo acerca de la obra del Espíritu Santo. Primera obra del Espíritu Santo en el ser humano. Vaya anotando conmigo. Primera obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos habilita o habilita al ser humano para nacer de nuevo. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo nos capacita para nacer de nuevo. Usted y yo no nacimos de nuevo por nuestra propia voluntad. Tuvo que intervenir el Espíritu Santo. Vamos a la escritura de inmediato. Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. La palabra del Señor dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿y qué más? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué más? Nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Es nacido, aleluya, del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo obró en usted y en mí para que naciéramos de nuevo. ¿Estamos entendiendo esto? Sí, porque quiero avanzar. El Espíritu Santo participó, más bien hizo la obra. A usted y a mí, muchas personas se acercaron a nosotros. A lo mejor nos entregaron un folleto, un tratado. A otros les hablaron de lo que se llama evangelismo personal, o sea, de persona a persona, valga la redundancia, ¿no? Y muchas veces nosotros fuimos abordados por cristianos valientes que nos hablaron de la palabra del Señor. O a lo mejor oímos la palabra de Dios a través de la radio, la televisión, ahora, hermano, por las redes sociales, ¿verdad?
A lo mejor un compañero de trabajo. Un día martes en la noche estaba yo aquí preguntando si se recordaba a alguien de la persona que le predicó a Cristo y que lo llevó a la conversión realmente, y varias manos se levantaron por ahí, por este lado, ¿no? Yo recuerdo. Ahora, aunque la persona Dios la usó para hablarle a usted del Señor, pero no fue la persona, no fue ese cristiano, no fue esa cristiana la que lo convenció a usted de pecado, sino que fue el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos habilita, nos capacita para nacer de nuevo. Esto que le acabamos de leer está dentro del contexto de la conversión de Nicodemo. Muy bien. Segundo, el Espíritu Santo, todo está relacionado. El Espíritu Santo convence de pecado. Aunque usted y yo, fíjese, sucede algo muy, no sé si a usted le ha sucedido, hermano, pero hay algo muy, muy especial que acontece cuando uno está evangelizando a una persona. Obviamente tenemos que decirle a la persona que la persona es pecadora, ¿sí o no? Tenemos que decirle. Ahora, ¿cuál es la respuesta o cuál es la reacción de una persona cuando se le dice que es pecadora? ¿Se pone feliz? Se ponen furiosos. Y algunos dicen, pero es que yo soy buena gente. Yo soy una buena persona, ¿verdad? Yo no he matado a nadie, dicen algunos, ¿verdad? Yo no he robado, yo no he adulterado, y empiezan a justificarse y dicen, entonces yo, como quien dice, yo no tengo por qué ser salvo porque yo soy buena gente, buena persona. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que no se trata de obras para que nadie se gloríe, sino que es por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se le evangeliza a una persona y se le dice que es pecadora, se enoja, se enfada, se molesta, no sé qué más puedo decir. Entonces, por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que cuando evangelicemos a un familiar, cuando evangelicemos a un compañero de trabajo, de estudio, en la escuela, en la universidad, hermano, sea el Espíritu Santo el que convenza a esa persona de pecado. Que sea el Espíritu Santo. Porque cuando es el Espíritu Santo el que convence, quebranta el corazón de esa persona, entonces esa persona no le queda más que reconocer que ciertamente es pecador y que necesita un Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces el Espíritu Santo convence. Vamos allá a Juan, al capítulo 16. Gloria a Dios para siempre. Evangelio de Juan, capítulo 16. Ojalá pudiera usted anotar los versículos y además lo que le estoy explicando para que le pueda servir en el futuro. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Dice Evangelio de Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Lea conmigo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence entonces a las personas de que son pecadores? Es el Espíritu Santo. La gente pone toda clase de argumentos, toda clase de pretextos, toda clase de excusas para no entender que son pecadores y que necesitan a Cristo. Pero hermanos, ¿quién necesita ser salvo? Dígame usted, ¿quién necesita ser salvo? Toda persona en el mundo entero necesita ser salvo, ¿sí o no? El profesional, el campesino, el artesano, el constructor, la enfermera, el médico, el abogado, todos necesitan ser salvos porque todos ellos tienen alma. ¿Sí o no? Todos ellos tienen alma. A lo mejor son preparados intelectualmente, o a lo mejor son empresarios, son gente de negocio, pero al igual también tienen alma y necesitan salvación. Hace un tiempo atrás, hermanos, yo estuve relacionado, no activo, pero sí relacionado con un grupo de cristianos en mi país que se llamaba Hombres de Negocios del Evangelio Completo.
hombres de negocios del evangelio completo. ¿Y sabe qué era? Era un grupo de cristianos de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones, que eran, hermano, era gente de negocios o era gente profesional que trabajaban en bancos, que trabajaban en oficinas de gobierno, que trabajaban en la compañía de teléfonos, que tenían negocios, restaurantes y todo esto. Y todos ellos se reunían una vez por semana en un determinado lugar para desayunar y, hermano, e invitar a sus compañeros del banco, a invitar a los compañeros de negocios para un desayuno, y ahí les compartían la palabra. Ahí les compartían la palabra. ¿Y sabe qué más utilizaban? Predicaban, sí, pero lo que más utilizaban era el testimonio. El testimonio de banqueros, de negociantes, de empresarios, de esa vida desordenada que tenían antes y que luego el Espíritu Santo la ordenó. Conocieron a Cristo y su vida fue cambiada. Entonces ellos daban testimonio en ese desayuno de hombres de negocio del evangelio completo. Y, hermano, y muchos empresarios, muchos negociantes, muchos hombres de que trabajaban en instituciones financieras o bancos se convirtieron al Señor Jesucristo. Eso todavía existe. Y no solamente existe a nivel de negocio. Hermano, aquí en los Estados Unidos, hace muchas décadas, hermano, yo creo que, no sé si todavía vive, el siervo de Dios, Bill Bright. Bill Bright era un siervo de Dios que conoció a Cristo en la universidad donde él estudiaba. Y entonces Dios puso en Bill Bright un ministerio de predicar el evangelio en las universidades. Se llama Juventud Profesional para Cristo. Hermano, hace décadas que Bill Bright de los Estados Unidos creó eso. Y ahora eso, hermano, ha sido prácticamente diseminado en todo el mundo. A tal grado que en la universidad de mi país, la Universidad Nacional, la Universidad San Carlos, así se llama, ahí hay un grupo de cristianos que están estudiando todo tipo de carrera. Hay arquitectos, hay abogados, hay médicos, hay de toda clase de carreras que se imparten en la universidad, pero ellos se reúnen un día X en un tal lugar y ahí predican la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Médicos se han convertido al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque también ellos necesitan oír la palabra de Dios, porque también ellos tienen alma, ¿verdad? Y entonces, hermano, pero ¿quién es el que convence? Dice la palabra. Es el Espíritu Santo. Ahora, ya una vez convertidos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. El siguiente paso del Espíritu Santo en la vida de un convertido es que lo capacita para ser testigo de Cristo en donde quiera que vaya, en donde quiera que esté. Vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 1, volvamos a Hechos 1 y vamos a leer el versículo 8. Hechos 1, 8, para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, necesitamos aprender más acerca del Espíritu Santo. Amén. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias al maravilloso y glorioso Espíritu Santo, el Evangelio nos llegó a usted y a mí. ¿En dónde se predicó por primera vez el Evangelio? En Jerusalén. Y aquellos judíos convertidos al Señor Jesucristo, se les delegó, se les dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, hermano, ustedes saben que no quisiera tener todo el tiempo. Bueno, voy a ver hasta dónde llego. El apóstol Pedro, vamos con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba dentro de aquellos 120 que estaban orando, ¿dónde? En el aposento alto, ¿verdad? Un segundo nivel. Ahí estaban.
120 entre hombres y mujeres. Ahí estaba María, la madre de Jesús también, y ella también fue bautizada con el Espíritu Santo. Para su información. Hermano, la palabra de Dios dice que ahí estaban los 120 esperando la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo, amén, cuando llegó el Espíritu Santo, esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados por Jesús en el Espíritu Santo, y entonces dice que le fueron repartidas como lenguas a todos esos 120 y empezaron a hablar en otras lenguas o en nuevas lenguas, amén. Ahora, dentro de ellos estaba el apóstol Pedro. ¿Sí? Dentro de ellos estaba el apóstol Pedro. Ahora, ahí mismo en el libro de los Hechos, vea el capítulo 2. Vaya al versículo 14. Vaya al versículo 14. Y en arribita del versículo 14, aquí tengo un título que dice Primer Discurso de Pedro. Estoy en la Reina Valera 60, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Y ahí hay un título. ¿Sí aparece en su Biblia el título? Primer Discurso de Pedro. Ahora, aquí dice discurso, pero fue la primera predicación de Pedro después que él recibió al Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, note el cambio en la vida de Pedro. Pedro, usted sabe que fue uno de los discípulos que traicionó al Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerda? Que lo traicionó. Cuando dijo que no lo conocía, lo traicionó. Ahora, esa traición, hermano, Jesús se la perdonó. ¿Sí se la perdonó? Aunque lloró, dice, ¿verdad? Lloró, pero profundamente. Nosotros los hispanos decimos amargamente, ¿verdad? Lloró el apóstol Pedro porque se arrepintió de haberlo negado a Cristo Jesús. Pero Cristo no lo desechó, sino que lo perdonó y le dio otra oportunidad. Y dentro de esos 120 en el aposento alto, ahí estaba el apóstol Pedro. Y él fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo una obra en el apóstol Pedro, de tal manera de que aquel cobarde, hombre cobarde, que lo negó, ahora es un apóstol lleno del Espíritu Santo. Ya no más temor, ya no más cobardía, ya no más negarlo, ya no más vergüenza, sino que ahora empezó a predicar, dice, con todo valor acerca del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ahí mismo en el capítulo 2 que estamos leyendo, vaya conmigo a el versículo 38. Versículo 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Lo tiene a la vista? Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, hasta Las Vegas, ¿verdad? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, no te viene esa palabra, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿se dan cuenta la diferencia de el mismo apóstol Pedro, primero que niega a Cristo? El Señor lo perdona, le da una segunda oportunidad, lo manda allá al aposento alto a orar con los demás hermanos y hermanas, recibe el Espíritu Santo y entonces ahora con valor empieza a dar su primer sermón, su primera predicación. Pero esa primera predicación, hermano, ahora ya el apóstol Pedro estaba lleno, estaba bautizado con el Espíritu Santo y su primera predicación fue tan poderosa que como 3,000 almas se convirtieron de una sola vez. Ahora, dice que les testificaba, dice, ¿verdad? Les testificaba.
Por eso dice el libro de los Hechos 1:8 que recibiremos poder para testificar de Cristo. Si un cristiano, escuche bien esto, si un cristiano está lleno del Espíritu Santo, no le va a dar vergüenza ser cristiano. Lo voy a decir por segunda vez. Si un verdadero creyente, hermano, está lleno del Espíritu Santo, no le va a dar vergüenza decir que es cristiano. Y tampoco le va a dar vergüenza evangelizar a otra persona. Ni le va a dar miedo evangelizar a su jefe, aunque lo corran. Porque sabe que hay muchos cristianos que trabajan en ciertos lugares que les da miedo evangelizar a sus jefes, porque tienen miedo que los corran. Pero amado hermano, no debe haber temor, porque no lo van a correr, sino que Dios lo va a respaldar. Y si lo corrieran, Dios tiene un mejor trabajo para usted. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo es necesario para ser testigos del Señor Jesucristo. Muy bien, algo más. La obra del Espíritu Santo dice que nos da poder y autoridad para sanar y echar fuera demonios. ¿Cuántos creen esto? En el libro de los Hechos, tremendo este libro que registra la obra del Espíritu Santo prácticamente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, vamos a leer los versículos 11 y 12. Esta es una enseñanza, hermano, que a lo mejor no provoca muchos amenes y no provoca mucha emoción. Ahora, realmente a mí no me interesa la emoción. ¿Me entiende por qué? Porque la emoción pasa. Amén. La emoción pasa. Pero la palabra debe quedar grabada en su corazón. Prefiero que se le quede grabado en el corazón, aunque no diga amén. Pero si puede y quiere decir amén, dígalo, que tiene libertad para hacerlo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12. ¿Listos? Leamos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Le pregunto, ¿todavía siguen habiendo espíritus malos ahora o ya no hay? ¿O ya se acabaron? Hay espíritus malignos y están haciendo una tremenda guerra en el mundo, ¿sí o no? Si no, mire cómo está la sociedad en el mundo ahorita. Hermano, detrás de todas esas protestas, detrás de todos esos problemas sociales que hay ahorita, hermano, ahí están los demonios detrás de todo eso. Hermano, lo que pasa es que son situaciones, como quien dice, de descomposición social, pero dentro de toda esa descomposición social, amado hermano, dentro de toda esa violencia que hay en el mundo, amado hermano, lo que hay es demonios. Hoy, creo que fue hoy que vio en una noticia en una red social de una señora que gracias a Dios la lograron agarrar la policía, la capturaron, porque dice que ella encerró a sus hijos en un carro y ahí los quería matar, a sus propios hijos. Entonces los niños dicen que empezaron a gritar, porque ya la madre ya les estaba haciendo daño. Empezaron a gritar los niños, y la gente que estaba alrededor del vehículo oyeron los gritos de los niños y llamaron a la policía, y gracias a Dios la policía llegó todavía a tiempo y salvó a esos niños de una muerte segura de su propia madre. ¿Qué le parece? ¿No cree usted que detrás de eso hay demonios? Porque una madre en lo natural jamás haría eso. ¿Aló, mamás? ¿O papás? Una madre, hermano, un padre cuerdo, bien claro en su mente, jamás haría eso. Aunque su hijo pueda ser el más malcriado, el más rebelde, pero jamás le va a desear la muerte. Digo, un padre y una madre normal, ¿verdad? Porque también hay anormales que se dejan influenciar por las corrientes satánicas que hay en este tiempo. Amén.
Entonces, hermano, aquí dice que el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo. Pero ¿saben qué, hermano? Tal era el poder del Espíritu Santo que ni siquiera necesitó Pablo estar presente. ¿Me escucha? Que ni siquiera necesitó estar presente el apóstol Pablo para que sanara a la persona y se fueran los demonios. Solamente con la ropa del apóstol Pablo se la ponían a la persona encima y los que estaban enfermos sanaban y los que estaban endemoniados, los demonios se iban. Ahora, ¿estamos dándonos cuenta de la importancia del poder del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Muy bien, avancemos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Qué obra sigue haciendo el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Dice la Escritura que el Espíritu Santo será nuestro consolador siempre. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo será nuestro consolador siempre. Amén. Volvamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Por favor, Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a ir al versículo 26. Bendito Dios para siempre. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Juan 14, 26. Leamos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí hay mucho que decir, pero voy a quedarme con la primera parte, donde dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Más el Consolador. Nosotros necesitamos consolación. ¿Alguna vez, hermano, usted ha tenido, ha pasado en su vida algún momento, como por ejemplo, una pérdida económica, una pérdida material? Pero creo que lo que más afecta al ser humano es la muerte de un familiar. O a lo mejor un amigo, un buen amigo, ¿no? Un compañero de trabajo. Yo sé, hermanos, que todos, o por lo menos algunos de nosotros, quizá no todos, algunos de nosotros aquí en la iglesia, hemos pasado por la experiencia del fallecimiento de un ser querido. Yo ya pasé por eso hace como 2 años, creo, año y medio. Una hermana mía falleció. Y ni siquiera pude estar en el funeral porque no pude viajar. Así que mi hermana, gracias a Dios, está en la presencia del Señor. Pero eso causa tristeza. ¿Sí o no? Eso causa tristeza. Y derramamos nuestras lágrimas. Porque no quisiéramos que nadie partiera, ¿verdad? No quisiéramos. Pero la Biblia dice que está establecido que el hombre tiene que morir una vez y después el juicio, ¿no? O sea, aunque no querramos, la muerte es real y no la podemos evitar. Pero en ese momento, cuando alguien tiene una pérdida de un ser querido o ha tenido un fracaso, por ejemplo, en el matrimonio, ha tenido otro tipo de experiencia que afecta el alma, que afecta el corazón, esa persona está entristecida. Y una persona entristecida, si no logra controlar, no deja que el Espíritu Santo le ayude, esa persona puede caer en depresión. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas, hermano, como resultado de un trauma, especialmente esos emocionales que a veces tenemos que pasar, si eso no se controla, el enemigo puede aprovechar poniendo una depresión y con esa depresión diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Mejor quítate la vida. ¿Para qué quieres seguir viviendo así como estás? Mira, nadie te quiere. Nadie te ama, nadie te respeta. Mira, no vales para nadie. El diablo se aprovecha de esas puertas y viene a meter, hermano, a la mente del ser humano pensamientos malos, pensamientos negativos, pensamientos de suicidio. Una persona en depresión puede generalmente, si no se trata, puede desear hasta la muerte.
Yo recuerdo hace algunos, no muchos, unos años de que fue una noticia aquí en Las Vegas, que ahí en aquí donde se reúnen todos los freeways, una señora se vino desde cierto lugar, creo que del West, en su vehículo, y a propósito, hermanos, se lanzó, se pasó la orilla, ¿verdad? Que protege el freeway, se lo pasó y cayó hasta abajo, hermano, y murió la señora. Y según la investigación, ella acababa de tener un problema matrimonial. Inmediatamente, hermano, el enemigo aprovechó eso para meterle espíritu de muerte. Y esa señora agarró el carro y se vino a toda velocidad. Y a propósito, se pasó todo lo que tenía que pasar. Cayó hasta abajo, ahí en el Spaghetti Bowl. Y hermano, se mató a la señora. ¿Por qué? Por un problema sentimental, emocional del matrimonio. Ahora, todo esto, hermano, es que el enemigo está detrás de todo esto. Por eso necesitamos, hermano, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos consuela aún en la peor de las tragedias que podamos tener. ¿Sí o no? ¿Quién cree usted que sostuvo a Job cuando el diablo le mató a sus 10 hijos de una sola vez? ¿Quién cree usted que le dio la fortaleza a Job? ¿Acaso no fue el Espíritu de Dios? El diablo le quitó todos los bienes materiales que Dios le había dado como bendición, y le había dado la bendición de tener una familia preciosa, numerosa. Amado hermano, 7 muchachos y 3 muchachas, y en un solo día el diablo los mató. Si con la muerte de un hijo, de un miembro de la familia, ya tenemos para llorar días y días, ¿qué será con matar o que nos maten a 10 hijos de una sola vez? ¿Quién pudo haber sostenido a Job con esto? El Espíritu Santo, porque Él es el consolador. Hermano, por eso nosotros los hijos de Dios debemos de mantener presente que no importa la tragedia que podamos tener, que podamos pasar, que podamos experimentar, hay un Dios que dice: yo soy tu consolador, yo soy tu consolador, yo estoy aquí para consolarte, yo estoy aquí para fortalecer tu corazón, yo estoy aquí para animarte. Amén. Porque esas situaciones que suceden son puertas que el diablo se aprovecha. Amén. ¿Cuántas personas, hermanos, se han quitado la vida? Y bueno, son cosas fatales, ¿verdad? Pero cuando estamos en tribulaciones, en angustias, en tristezas, el Espíritu Santo viene para consolarnos. Amén. Sigamos. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que también es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Le voy a decir una cosa al respecto. Vamos a buscar primero en Juan 14, 26. Este que acabamos de leer. Gloria a Dios. 14, 16 leímos al principio, ¿no? No, perdón. El 26, sí. En el 26 también, en la segunda parte dice, vamos, leamos todo el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, déjeme explicarle este versículo. Todo lo que los discípulos oyeron de Jesús cuando Él estuvo en carne, presente con ellos, todo lo que ellos oyeron de Jesús, dice, ahora el Espíritu Santo se los va a hacer recordar. El Espíritu Santo les va a enseñar. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, apliquémoslo a usted y a mí ahora en este tiempo. Cuando usted esté leyendo la Biblia, escuche lo que le digo. Cuando usted esté leyendo la Biblia y hay algún versículo o algún pasaje de la Escritura que usted no entienda, recuerde que en usted está el Espíritu Santo. Entonces lo que usted debe hacer es lo siguiente. Usted está leyendo un pasaje y dice, pero aquí ¿qué querrá decir el Señor? No entiendo. Entonces usted lee la porción o el versículo, y si no entiende, usted tiene todo el derecho
de orar y decir: Espíritu Santo, no entiendo esto, pero tú eres el maestro de maestros. Enséñame qué es lo que dice Cristo aquí. Y seguramente que el Espíritu Santo le va a dar la revelación. Porque eso es el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ahora, hay un último versículo que le quiero compartir y que se encuentra en Romanos capítulo 15 y versículo 16. Voy a terminar ahí por razón del tiempo. Pero en Romanos capítulo 15 y versículo 16. Vamos a ir a Romanos 15, 16. Aquí no termina la obra del Espíritu Santo. Yo soy el que voy a terminar aquí la enseñanza, pero la obra del Espíritu Santo, hermano, hay muchísimo más que enseñar o que aprender, mejor expresado, del Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El Señor dice a través de este pasaje que el apóstol es Pablo aquí, fue llamado por Jesús, fue llamado por el Señor para ser un ministro suyo. ¿Sí o no? Para ser un apóstol, no a los judíos, sino a quienes, a los gentiles. Amén. Dice: ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles. Ahora, nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, éramos los gentiles. Ahora no somos gentiles, ya no. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos el Israel espiritual, dice también Pablo. Amén. Entonces dice, porque fíjese, hermano, que había una diferencia entre judíos y gentiles. Entonces a los gentiles se les tomaba como en poco, ¿verdad? Porque el pueblo judío se creía clase especial. Y que lo era, pero Dios quería que el evangelio llegara a toda criatura, no solamente para los judíos. Entonces a los gentiles se los tomaba como que eran personas de segunda categoría, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué dijo Pablo? Lea bien. Dice: ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, ¿qué? Le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, que usted y yo estábamos apartados, pero por la gracia y misericordia del Señor, los que éramos gentiles fuimos alcanzados por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Y dice que fuimos ofrecidos como ofrenda agradable y santificada delante del Señor. Amén. Así que, amado hermano, usted y yo no somos cualquier cosa. Hay algo que Dios se agrada en nosotros porque el Espíritu Santo nos ha santificado. El Espíritu Santo nos ha limpiado. El Espíritu Santo nos ha dado el valor, hermano, como pueblo de Dios delante del Señor. Es decir, que todo lo malo en nosotros, el Espíritu Santo se ha encargado de eso. Y dice, ahora nos presenta como ofrenda agradable a Dios. Muchas razones para estar agradecidos con el Espíritu Santo. Amén. ¿Hemos captado algo esta noche, esta oportunidad? Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios: domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.